Hola, me da mucho gusto volver a saludarlos, porque hoy tenemos un programa muy especial en donde recorreremos la historia y tradición de un ingrediente muy importante en la gastronomía mundial y que además su origen y domesticación no se dan en México. Me refiero a la papa. Pero también analizaremos a dos parientes cercanos e importantes en la gastronomía latinoamericana, el camote y la yuca o mandioca, que son fundamentales en nuestras tradiciones y en la cocina del sureste. La mejor forma de conocer nuestras raíces gastronómicas es probándolas. Como plato fuerte, como guarnición, como dulce o condimento, e incluso en una ensalada. De cualquier forma, los tubérculos nos ofrecen una variedad amplísima de platillos. Son parte fundamental de nuestra cocina actual y junto con el maíz y el frijol, son la base de la dieta americana desde tiempos prehispánicos. La zona de los Andes en Sudamérica es el centro de origen de una inmensa cantidad de tubérculos que hoy en día son consumidos, como la papa, el camote o la yuca. Otros como la cebolla y el ajo o el wasabi provienen de Asia. La zanahoria y el betabel provienen probablemente de Europa, y algunos como la jícama tienen su origen en Mesoamérica. Los tubérculos contienen una gran cantidad de carbohidratos, vitaminas y minerales como el potasio. Son partes modificadas de la raíz o de tallos subterráneos que se engrosan para almacenar sustancias de reserva como nutrientes. Crecen dentro de la tierra y a partir de ellos pueden desarrollarse raíces o inclusive otras plantas. Probablemente la papa es el tubérculo más conocido en todo el mundo. Contiene una alta cantidad de carbohidratos, por lo que es una fuente de energía con poca grasa. Pertenece a la familia Solanaceae, donde también están los jitomates, los tomates verdes y los chiles. Son plantas herbáceas que alcanzan poco más de 1 metro de altura. En la parte más alta se encuentran las flores, los frutos y el tallo con hojas. Y bajo tierra, en la raíz del tallo principal, crece el tubérculo madre, una papa más grande que las que crecen en el resto de las raíces. Por cada planta puede haber hasta 20 tubérculos que pueden pesar hasta 300 gramos. Hoy se reconocen 7 especies de papa cultivada, pero existen alrededor de 4.000 variedades solo en los Andes y más de 100 especies silvestres emparentadas. Algunas de ellas también son consumidas. La especie cultivada que conocemos mucho más es Solanum tuberosum, y de ella se derivan las papas que comúnmente encontramos en nuestra mesa. Se tienen indicios de que hace unos 6.000 a 10.000 años fue domesticada por comunidades ubicadas entre el sur de Perú y el norte de Bolivia, en los alrededores del lago Titicaca. Fue ahí donde comenzó la domesticación de las papas silvestres. Se cree que Solanum tuberosum pudo haber evolucionado a partir de varias especies que ya existían. Su cruzamiento dio origen a Solanum stenotomum, considerada como la primera papa domesticada. Hoy en día la especie Solanum tuberosum tiene 2 variantes: la subespecie andígena que se cultiva en Centro y Sudamérica y la subespecie tuberosum, cultivada en Norteamérica. La tuberosum se ha diversificado gracias al proceso de domesticación que aún hoy en día se da en cientos de variedades de papa cultivadas a nivel mundial. Mesoamérica constituye un centro secundario de diversidad. Para el Imperio Inca, la papa y el maíz fueron la base de la alimentación de sus pobladores. La leyenda cuenta que el dios Huiracocha o Huiracocha, el creador de los incas, enseñó a los primeros pobladores del lago Titicaca a cultivarla. Desde entonces, la papa se ha convertido en un importante alimento para la humanidad. Cuando los españoles llegaron a América, la llevaron al antiguo continente. Los primeros registros de papa en Europa provienen de las Islas Canarias en 1567 y de Sevilla en 1573. Se cree que de allí se extendió a Europa. Esa variedad inicialmente estaba adaptada a las condiciones del trópico, hasta que se habituó a las características del territorio europeo. En América existía otra variedad que estaba adaptada a características más parecidas a las de Europa, pero probablemente se introdujo mucho tiempo después, hasta 1840, cuando ocurrió la epidemia de tizón tardío. En un principio se apreciaban sus flores,
pero de ser un producto alimenticio valioso se convirtió en uno destinado a los cerdos. También se pensó que era venenosa, por lo que su cultivo disminuyó considerablemente. Mientras algunos la rechazaban como alimento, otros la aprovechaban. En poco tiempo, su popularidad creció y pronto fue considerada como un regalo para las personas más distinguidas de la sociedad europea. En los registros históricos se dice que pasó por manos de la corona española y luego llegó a la Iglesia Católica, hasta que su difusión alcanzó el resto de la población. Al final del siglo XVI, la papa se cultivaba en Inglaterra y Francia, donde ya era un importante alimento. La papa también se cultivó en Irlanda, donde las condiciones del clima y tipo de suelo le eran favorables. Pero la travesía de la papa continuó con los marineros que la llevaron hasta el continente asiático a principios del siglo XVII. Los británicos la llevaron a Norteamérica, donde se volvió un alimento básico. Se sabe que la primera parcela de papas de la que se tiene noticia en América del Norte se cultivó en 1719. Su éxito también tuvo un lado oscuro. En la década de 1840, un hongo atacó los cultivos de papa en toda Europa. En Irlanda, la papa era el principal alimento, pero en pocas semanas la plaga destruyó cosechas enteras y causó una hambruna que mató a 1 millón de personas y forzó a emigrar a otro millón. Actualmente la papa se cultiva en más de 100 países y China encabeza la lista de los principales productores y consumidores. Hasta ahora, hay al menos 150 especies de parientes silvestres, la mayoría no comestibles. Estos parientes silvestres están distribuidos desde el suroeste de Estados Unidos hasta el sur de Chile, con la mayor diversidad en Perú y Bolivia. En México encontramos 28 especies. 5 de ellas hoy presentan condiciones de amenaza, por lo que podrían extinguirse en un corto periodo de tiempo. Los principales estados productores de papa del país son Sonora y Sinaloa. Este tubérculo ofrece un gran abanico de posibilidades gastronómicas en todo el mundo. Argentina nos da el pastel de papa, España la tortilla de papa, Belarus las papas rellenas de hígado y Corea el gamjaguk, una sopa de papa. Eso sí, las papas fritas son una preparación casi universal. Francia y Bélgica aún pelean por ser el origen de esta preparación. Pero lo más probable es que le reconozcamos el mérito a Estados Unidos gracias a las cadenas de restaurantes de comida rápida. Las primeras papas a la francesa que se sirvieron en Estados Unidos se registran en la Casa Blanca, durante la presidencia de Thomas Jefferson. Otro uso que se le da a la papa tiene que ver con su almidón, que se utiliza para elaborar papel y telas, pinturas y pegamentos, y por supuesto en la cocina como espesante. Entre la papa y otro tipo de tubérculos, la cocina tiene combinaciones infinitas que nos ofrecen la oportunidad de conocer verdaderamente nuestras raíces. Los tubérculos son los tallos gruesos de una planta, que generalmente crecen de forma subterránea. Son en estos tallos donde se reservan los nutrientes que alimentan a la planta. Además de la papa, el camote y la yuca, también son tubérculos el betabel, los rábanos, las zanahorias y varias plantas de ornato, como las dalias y las gladiolas. Pero empecemos a hablar de la papa, conocida como Solanum tuberosum, originaria de Sudamérica y cultivada en todo el mundo por sus tubérculos comestibles. Fue domesticada en el altiplano andino por sus habitantes hace unos 7,000 años y más tarde fue llevada a Europa por los conquistadores españoles como una mera curiosidad botánica, más que como una planta alimenticia. Su consumo fue creciendo y su cultivo se expandió a todo el mundo hasta convertirse hoy día en uno de los principales alimentos para el ser humano. Sabemos que el origen de las papas cultivadas se remonta a las variedades nativas desarrolladas por los agricultores precolombinos a partir de especies que crecían en estado silvestre, concentrándose en un grupo de aproximadamente 20 especies y que estaban distribuidas desde el centro de Perú hasta el norte de Argentina. Los primeros vestigios de la papa poseen más de 8,000 años de antigüedad y fueron encontrados durante unas excavaciones realizadas en un pueblo cercano a Lima. La historia de la papa comienza cerca del lago Titicaca, que está a 3,800 metros sobre el nivel del mar, en la cordillera de los Andes, en la frontera entre Bolivia y Perú. La papa está anclada en la historia de Perú y junto con el maíz constituye la base de la alimentación de los peruanos. Cuenta el mito que lo primero que hizo el dios
Huiragocha, después que los fundadores del imperio inca, Manco Cápac y Mama Ocllo, emergieron del lago Titicaca, fue enseñarles el cultivo de la papa. En la época del incanato, este cultivo fue un asunto de las familias y comunidades, a diferencia del maíz, cuyo cultivo y comercialización correspondieron al Estado. La agricultura prehispánica tuvo un notable desarrollo tecnológico con sus obras hidráulicas, su laboreo del suelo, el arado manual, sus cultivos en andenes artificialmente regados y abonados. Esta tecnología era comparable a la de las elevadas culturas asiáticas superiores de la época, y fue gracias a esto que los pueblos andinos alcanzaron resultados prodigiosos en el cultivo de las papas, desarrollando centenares de razas. Las papas eran un alimento importante para los incas, quienes también desarrollaron técnicas avanzadas para almacenarlas. Además, tiene una amplia gama de aplicaciones tanto industriales como domésticas. Se guisa, se sancocha, se asa, se saltea, se fríe, interviene en purés, en cremas, soufflés, croquetas y tortillas. En el mundo existen 5,000 variedades de papas. 151 son silvestres y en Perú se encuentran alrededor de 3,000. La papa es uno de los aportes del Perú al mundo. Es hoy en día un producto que por su versatilidad se encuentra en las recetas de las más variadas cocinas a nivel mundial. Es el cuarto producto principal alimenticio en el mundo, después del trigo, el arroz y el maíz. Los primeros europeos que probaron la papa fueron los hombres que acompañaban al explorador español Gonzalo Jiménez de Quesada. Fue en 1537, aunque no fue hasta 1560 cuando de la mano de Pedro Cieza de León fue introducida en Europa. La primera constancia del cultivo de la papa en Europa data del año 1565 en las Islas Canarias. Ya para 1573 se cultiva la papa en la península ibérica. Y aquí me surge una pregunta. ¿La papa ya existía en México a la llegada de Cortés? Pues según me cuentan que aunque existen variedades silvestres en el país, las que cultivamos y consumimos actualmente fueron introducidas por los españoles durante la conquista. Años después, ya cuando los españoles tenían el total dominio sobre el imperio inca, introdujeron la papa al resto de Europa. Después, los colonizadores británicos trajeron este tubérculo a América del Norte, donde floreció y se volvió un alimento básico. Pero ¿cuándo creen que nace la tradicional y mundialmente famosa tortilla de patatas? Algunos sugieren que fue el general Tomás de Zumalacárregui quien inventó la tortilla de patatas, por necesidad, ya que era un plato sencillo y nutritivo, capaz de saciar el apetito del ejército carlista. Pero esta teoría no está confirmada y muchos apuntan a que en realidad no se conoce al autor, pero sí la época, y no fue hasta mitad del siglo XVIII, o sea, casi 250 años después de cultivarse en España. Y no olvidemos que la papa al principio no fue valorada por la población europea. En países como Rusia, Italia y Francia, la papa fue muy resistida y hasta despreciada, pues para ellos era casi irracional consumir un producto que crecía debajo de la tierra. Pero entonces, ¿cómo logra este producto cero atractivo posicionarse al nivel de la importancia que tiene en la dieta mundial? La deliciosa culpa la tiene Antoine Parmentier, quien sobrevivió comiendo papas durante 3 años como prisionero de la Guerra de los 7 años en Prusia. Esto lo hizo defender la papa como alternativa alimentaria en Francia. Es más, presentó un ensayo en el que proponía la papa como alternativa vegetal en caso de escasez alimentaria, por lo cual ganó un premio de la Academia de Besançon, con lo que se amplió su cultivo en toda Europa, así como en Asia y África. Y aquí viene algo sumamente interesante para los estudiosos del marketing y la publicidad. El rey Luis XVI empezó a pasearse con una flor de papa en la solapa para darle popularidad y conseguir que el pueblo llano la tuviera en consideración. También los jardines de cultivo eran fuertemente custodiados por guardias armados.
solamente durante el día, dando pie a que en las noches la gran muchedumbre entrara a robar el preciado tesoro. Esto la convirtió en una de las mejores campañas publicitarias de la historia. Monsieur Parmentier, además de ser un estratega militar, fue agrónomo, farmacéutico y fundador de la Escuela de Pastelería en París. Y de ahí que muchas preparaciones a base de papas lleven su nombre, papas a la Parmentier. La producción global de papas es de aproximadamente 341 millones de toneladas, siendo China el productor más grande, seguido de Rusia, la India, Polonia, Estados Unidos, Ucrania, Alemania, Holanda y Bielorrusia. Y en esta lista no figura Perú, ni Colombia, ni Bolivia, ni ningún otro país andino, que son el centro y origen de la papa. De la papa se producen millones de toneladas de almidones y harinas cada año, siendo Holanda y los Estados Unidos los mayores transformadores del tubérculo. Cada vez es más común que la producción de almidón sea aprovechada como subproducto del procesamiento de papas fritas o botanas, y es usado especialmente para engomado de tejidos y papel fino por su alta viscosidad. Hoy en día, la papa representa una de las contribuciones más importantes de la región andina al mundo entero, por ser uno de los cultivos alimenticios más consumidos y apreciados, y porque de esta manera se colabora con el fortalecimiento de la seguridad alimentaria de toda la humanidad. La papa es una buena fuente de energía y tiene una gran capacidad para combinarse con otros alimentos, lo que permite y da lugar a platos muy variados y apetitosos. Estos pueden resultar muy completos cuando se acompañan de legumbres o carnes para completar las proteínas necesarias para una alimentación adecuada. ¿Por qué en España se le dio el nombre de patata? Pues esto se debe a que conocieron primero el camote en las islas del Caribe, en donde se le llamaba batata, que significa raíz en taíno. Y al encontrar algo similar en Perú, pues se les facilitó nombrarla patata. Qué irónico, ¿no? Hoy podríamos decir que los conquistadores llegaron en busca del oro, pero el verdadero tesoro que se llevaron de regreso a Europa fueron las papas. ¿Qué hubiera sido de la gastronomía europea y la respuesta a la hambruna durante las 2 guerras mundiales sin este tubérculo? Y para conocer uno de los platillos típicos de la gastronomía peruana, acompáñenme al restaurante Lima 700 en la colonia Roma para preparar una causa a base de papa y de una vez conozcamos el origen, la historia y la importancia de este platillo. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Joel, ¿qué tal? Bienvenido a Lima 700. No, pues gracias que nos abres las puertas y qué bella casa, me recuerda a las casonas de Lima. Sí, pues esta casa está mayormente asemejante a Barranco, ¿no? Tú ni bien entras, pues ya. Queremos trasladarte a Lima, ¿no? Y más con estos sabores deliciosos de la gastronomía peruana. Nada mejor que Perú para la papa, que es centro de origen y domesticación. Y qué mejor que este platillo tan importante dentro de la gastronomía. Que ya me contarás la historia de este platillo, que es muy importante en la gastronomía peruana. Y qué mejor que alguien experto como tú y peruano, aparte el limeño, para que me cuente sobre este ingrediente y la historia de este platillo específicamente, que es tan importante dentro de su gastronomía. Así es. Vamos a preparar la después de usted. Vale. Pues ya tienes aquí todo listo, preparado. Así es. Qué deleite. Pero cuéntame de la causa. ¿Por qué se llama causa? Cuéntame el origen de este platillo. Me voy a poner mi mandil rojo que te voy a ayudar. Ok. Cuéntame, ¿por qué es el nombre? Le pueden decir que fue una causa de las personas ayudando que en la guerra de Chile cuando en aquellos tiempos, ¿no? Pero no fue la lucha de independencia de los españoles. Sí, por eso muchos dicen, ¿no? Que fue la lucha,
sea, fue la causa de la lucha con los españoles, que fue una causa del Perú, y la otra que fue una causa limeña. Son las dos versiones. Exacto, ¿no? Fueron las dos versiones que pues, se suele decir. ¿Y entonces qué les daban? ¿Como unas tortitas de papa? ¿O? Sí, solamente lo trituraban, la papa, porque en Perú tenemos muchísimos tipos de papa. Entonces pues trituraban la papa amarilla, que era la adecuada, que era la más suave para poder darle rápidamente los alimentos a nuestros guerreros, ¿no? Claro, y les daba la energía, los carbohidratos necesarios. Pero ahora tocaste un tema que me interesa mucho. ¿Cuántas papas hay en Perú? Perú es muy rico en papas, ¿no? Y tenemos casi 3.000 tipos de papas en colores, texturas y sabores. Las más populares y clásicas, como les puedo decir, pues la papa amarilla, la papa yungay, la papa guairo, la papa blanca. Hay muchos tipos de papa que podemos Azules, usar. negras. Exacto. Entonces, pero también tenemos diversos tipos de colores, textura, formas de papas, porque hay muchísimas formas de papa, para poder producir muchos tipos de comida, ¿no? Una de ellas es el plato típico, la causa. Qué delicia. La papa es un poco como el maíz para México, ¿no? Exacto. No hay platillo peruano sin papa. Hasta postres hacemos con nuestra papa que tenemos en Perú, ¿no? Con la papa hacemos de todo. Hacen de todo. Claro. Entonces, a ver, cuéntame, ¿qué ingredientes tenemos aquí para la causa? Bueno, ahorita vamos a emplatar una causa de pollo que es muy típica en Perú. Y pues aquí tenemos la papa. Aquí tenemos la palta. Aquí hay un poquito de aceite vegetal. El aguacate en México. Exacto. Aquí tenemos lo que es el pollo, que ya estaba combinado con un poco de mayonesa. Y aquí tenemos lo que es el ají amarillo en pasta ya. Este ají en pasta me imagino que lo traes de Perú. Así es, de allá. Así es. Lo traen de Perú en pasta porque aquí en México no lo tenemos. No, es que tenemos también tanto chile que yo creo que se vendería poco los ajís peruanos. Sí, pero el sabor es único. Son otros, sí, son otros. El sabor es único, que la cual no puedo reemplazarlo porque pues el ají amarillo es especialmente para esta causa. Amarillo. Exacto. Puede ser de camarones, puede ser de jaiba de cangrejo, puede ser de pulpo, puede ser de pescado. Hay muchos tipos de causa que podemos armar. Incluso hay una causa que han sacado, la causa cevichada, que va con la causa y encima va ceviche. Y también va causa escabechada, que es muy típico en Perú. Es un escabeche de pescado que va montado encima de la causa. Ah, qué delicia. Entonces, infinidad de posibilidades. Así es, la causa se adecua a muchos platos y muchos rellenos. Y si lo hago de camarones, ¿hago también como con mayonesa o es diferente? ¿O los puedo saltear? En sí hay variedades de poder rellenar una causa, ¿no? Yo lo preparo aquí en Lima 700, lo preparamos así, que se acerque lo más, ¿no? Pero en Perú, pues sí le echan unos vegetales o verduras, que le pueden meter zanahoria, apio, o alberja o chícharo, que es aquí, ¿no? Claro. Que le meten muchas cositas. Incluso va encima también salsa golf, que le pueden echar cuando es causa de camarón, para poder variar. Incluso también hay causa de pulpo, que lo hacen con la aceituna, que es la aceituna botija. Allá en Perú hacemos un tipo crema de olivo para poder aderezar esa causa, ¿no? Con esa causa de pulpo. Ah, pues a ver, manos a la obra, vamos. Pues sí. Porque ya se me antojó, más vale que emplatemos para que yo pueda probar. Bueno, aquí tenemos que tener solamente limpias las manos porque esto se hace a manos, ¿no? Ok, entonces ya lavamos manos. Aquí vamos a chorrear un poquito de aceite vegetal, sí, ¿no? Y aquí vamos a echarle sal. Y le echamos un poquito de limón agrio. Para que tenga cierta acidez. Así es. Claro. Le vamos a echar el ají amarillo. ¿Pica? No. ¿No? Nada más saboriza. Exacto. Saboriza y pues le da el color que debe tener. Sí, que es un color divino. Exacto. Vamos a ver ahora. Exacto. Ah, pues le echas un buen. Claro. Y luego pues... a revolver. A revolver. Mira qué bonito color va tomando. Exacto. Y esto ya está. Y eso hace toda la diferencia. Eso hace toda la diferencia. Y como te digo, se acerca mucho a nuestra papa. El sabor sí cambia un poquito, pero ya con el aderezo que nosotros le ponemos, claro, se acerca mucho. Lo igualas, ¿no? Exacto, ¿no? Para poder hacer el montaje, pues usamos nosotros este molde. Y aquí echamos un poquito de aceite vegetal para que al momento de sacar pueda resbalar la causa, ¿no? Y no tengas ningún problema. Importantísimas las técnicas, ¿no? Exacto. Porque lo hago yo en casa y si no me dices esto, pues se va a quedar allá atorado. Sí, claro. Muchas personas.
Muchas personas pues tienen que saber estos tics para que puedan tener una causa adecuada y salga bien formada. Entonces lo que vamos a hacer es tener una cama de causa de la papa, ¿no? Lo aplastas muy bien. Claro, le damos forma, ¿no? Quede compactito. La cocina es un arte. Es un arte. Es un arte, entonces... Así que no hay prisa. No hay prisa. Porque si hay prisa, se cae todo. Exacto. No, hay con calma. El arte no lleva prisa. Entonces aquí le echamos un relleno de palta. Ya tanto tiempo estar aquí en México, pues ya también me quedo, ¿no? Con el aguacate. El aguacate. Sí, aguacate es náhuatl, palta es quechua. Exacto. Entonces le ponemos las palabras. Le ponemos un poquito de relleno de pollo. Ok. ¿No? Que ese va a ser el centro. Exacto. Ah, mira qué interesante. Aplastamos para que todo salga parejo. Y para terminarlo, le ponemos otra capa de papa. Ok. Y para que quede como planchadito, le ponemos con el cuchillo. Con el cuchillo. Prácticamente como si fuera un pastel. Exacto. No, un postre. Como te digo, la cocina es un arte, ¿no? Es un arte, es una creación. Tienes que tener paciencia, con creatividad, claro, mucho sabor. Vean qué belleza de platillo. Y es que en México realmente la papa la usamos como complemento o acompañamiento. Pues cuando mucho unas tortitas de papa, unas flautas rellenas de papa o la quesadilla de papa que también se llega a hacer, pero no le damos la importancia. Yo creo que es por el origen del maíz, que es pues nuestra base en la alimentación, pero hay que ser más creativos con la papa y no hay que olvidar que Perú, gracias a su población japonesa, nos regala el ceviche, que lo adoptamos y que el ceviche tipo Acapulco es parte de nuestra gastronomía, y asimismo los japoneses tienen el tempura gracias a los portugueses. Entonces, así como las gastronomías se van fusionando y empezamos a crear platos maravillosos. Sacamos. Voy dando esto para que se vea, mira qué bonito. Y esto queda así. Belleza. Le ponemos un poquito de pollito encima para que vean que es de pollito. Mira qué guapura. Y el color es divino. Más colores. De la vista nace el amor. Te presentan esto y claro que te lo comes, pero es como si fuera un postrecito, un pastelito. Está divino. Así es. Hasta pena va a dar partirlo. Sí, así es. Y qué delicia y qué placer y distinción poder probar un plato que nació por una causa, la lucha de independencia. Tristeza me da destrozar esta creación, pero pues bueno, lo voy a probar para ver si ya te puedes titular en causas. Buen provecho. ¡Qué delicia! ¿Qué tal? Toma otro sabor con la pasta de ají. Exacto. Es muy sutil, no sientes lo pesado de la papa, es muy ligerito. Y me podría comer una causa de todo este tamaño. Sí, claro. Porque es una delicia. Realmente les recomiendo que cuando vengan a este restaurante Lima 700, prueben la causa y el ceviche y el pulpo y bueno, tantas variedades suspiro a la limeña, que claro, también es un postre tradicional delicioso. Exacto. Y pues mil gracias. No, gracias a ti. Gracias por dejarnos entrar a tu restaurante y nos estamos viendo próximamente, Andrés. Muchísimas gracias a ustedes por su visita, pues los esperamos aquí en Tonalá 144 en la Roma Norte, el Rinconcito Cevichero Lima 700. Gracias. Sí, gracias a ustedes. Y yo me voy quitando el mandil y me regreso al estudio. Y ya estoy aquí precisamente para contarles algo sobre el camote, una especie nativa del continente americano, y la evidencia parece indicar que su origen ocurre entre la península de Yucatán y la desembocadura del río Orinoco, aunque existen pruebas que se cultivaba en Perú desde hace aproximadamente 8,000 años. El camote, Hipomoea batatas,
Es una planta de raíces comestibles que habita en los trópicos secos. Pertenece a la familia de las campanitas o convolvuláceas. Esto porque presenta flores en forma de campanitas. Existen más de 600 especies del género Hipomoea en América y África. El camote, también conocido como batata o boniato, como se le llama en Europa y el Caribe, es una enredadera perenne de raíz similar al de la papa, por lo cual también se le conoce como papa dulce. Del camote existen 8 especies distintas. Cada una tiene sus raíces de un color, sabor y formas características. Es uno de los cultivos tradicionales más antiguos y valiosos. Y hay expertos que aseguran que está entre las primeras plantas domesticadas por el hombre. Fue Cristóbal Colón quien lo llevó a España y de ahí se extendió al resto del mundo, aunque hay evidencias que fueron los polinesios quienes lo llevaron a Oceanía antes del descubrimiento de América. El origen de la planta del camote fue controversial por largo tiempo, y esto debido en 2 teorías. Una que asegura que es de origen mesoamericano y otra de origen polinesio. Pero no existían pruebas concluyentes. Gracias a estudios modernos, se ha datado que la planta más antigua procede de las costas peruanas, con 8,000 a 10,000 años de antigüedad. Sin embargo, está comprobado por hallazgos arqueológicos que esta planta llegó a la Polinesia alrededor del año 700 de nuestra era, lo que significa que de alguna forma el camote cruzó el Océano Pacífico al menos 700 años antes del descubrimiento de América. En Perú el vocablo indígena para designar al camote es la palabra kumar, mientras que los maoríes indígenas nativos de Nueva Zelanda lo llamaban kumara, lo que apoya esta aseveración. De alguna forma el misterio continúa, pero lo más probable es que hayan sido los polinesios quienes verdaderamente descubrieron América. Sin embargo, la palabra camote proviene del náhuatl, camotli o cacamotic, aunque otros historiadores afirman que la palabra camote la tomó el náhuatl del español y no viceversa, añadiendo que el español la tomó del filipino, en donde camote quiere decir raíz. Y es que Filipinas es relativamente cercana a la Polinesia, pero esta versión suena totalmente absurda, pues existen muchas palabras en náhuatl que derivan de camote. Por ejemplo, camotic, que es una raíz gruesa y alargada, o acomotli, que es el camote de agua, tepacamotli, que es el camote del cerro, chichicamotic, que es un camote amargo, y así muchas más. El gran número de palabras derivadas nos indica que es una palabra natural a la lengua náhuatl y no importada. Una razón más para tirar su origen en la Polinesia. Y es que tenemos tantas maravillosas e incontables tradiciones en México que en este momento me viene a la mente el grato recuerdo de cuando, aún siendo niño, salí a la calle a encontrarme con el camotero, que pasaba frente a la casa de mis padres con su viejo y ahumado carrito horno, haciendo sonar periódicamente ese típico y estridente silbido generado por el vapor, invitándonos a todos a salir a su encuentro. Familias de niños con sus padres salían corriendo para saborear un rico camote horneado, calientito y bañado con leche condensada. La próxima vez que vean al camotero, colaboren manteniendo viva esta tradición y cómprenle un camote. Sin duda este fruto de la tierra que ha traspasado fronteras físicas y culturales merece ser reconocido y atesorado como la raíz de los mexicanos. Y ahora les contaré sobre la yuca. El nombre del tubérculo no es de origen taíno, más bien tiene su origen en Yucatán, y no precisamente por la fonética que le da el nombre a la península, sino por la palabra yoca, que significa desenterrar una raíz para el metate. La yuca, o Manio desculenta, es un arbusto perenne de la familia de las euforbiáceas.
extensamente cultivado en América, África y Oceanía por sus raíces, con almidones de alto valor alimentario. También se le conoce como mandioca, casabe o lumo. La yuca o mandioca es una especie de origen americano que se ha extendido en una amplia área de los trópicos americanos, que van desde Venezuela y Colombia hasta Brasil. Las especies silvestres del género Maniote tienen dos centros de origen, uno en México y América Central y el otro al noroeste de Brasil. La evidencia más antigua del cultivo de la yuca proviene de datos arqueológicos que indican que hace 4.000 años fue uno de los primeros cultivos domesticados en América. El cultivo de la yuca proviene principalmente de los mayas, en la región que hoy ocupa El Salvador. Fue el complemento alimentario de este imperio, lo que les permitió sostener poblaciones muy numerosas, sobre todo durante el periodo clásico. En México se utiliza en el estado de Tabasco en pucheros y también elaboran dulces que llaman torrejas de yuca, mientras que en Yucatán la hierven por un día entero en miel de abeja. En el resto del continente se elaboran una gran variedad de panes y postres, además caldos, guisos, ensaladas, bocadillos, botanas y hasta ceviches. En fin, no hay ningún país latinoamericano que no incluya la yuca dentro de su gastronomía. Y después de tanto hablar de estos importantes tubérculos, vamos con nuestros expertos invitados para conocer más de estos alimentos. Y estamos aquí ya con nuestros invitados para seguir hablando de estos maravillosos ingredientes que México y el continente americano le aportaron al resto del mundo. Y estoy con la maestra María Andrea Orjuelas, maestra en ciencias, especialista en agrobiodiversidad, y con Roberto Abe Camil, historiador. Bienvenidos. Y María Andrea, me gustaría empezar a preguntarte, ¿por qué no hay tanta papa en México? Si el centro de origen es Perú y la domesticación es Perú, y en México hay papas silvestres. Bueno, esa es una pregunta interesante. Yo vengo de la zona andina, soy colombiana, y para mí es una sorpresa que haya tan pocas papas en la mesa, porque en realidad Mesoamérica es un segundo centro de diversidad de las papas. Entonces, cuando yo llegué acá esperaba ver muchísimas papas, y en realidad en la mesa encontramos unas papas blancas, unas papas rojas, pero sí hay muchos parientes silvestres. Hay otras papas que también se utilizan. Por ejemplo, en San Luis Potosí hay papas silvestres que se usan en la época de Semana Santa, que no tengo la fortuna de conocer, pero que sí sé que se utilizan en esa época, y creo que en realidad hay mucho potencial. Sin embargo, pues pareciera que no es un recurso que haya sido muy apropiado como el maíz, que en el maíz pues tenemos una amplia variedad de maíces en la mesa para diferentes platillos, pero en la papa no pasa eso en México. Sí. Y no es cuestión de altura de tierra, porque las papas andinas pues están a más de 3.000 metros. En México tenemos alturas, pero no a ese nivel. Entonces no tiene nada que ver eso para las... Esa es una pregunta interesante, porque sí, en la zona andina la mayor zona de cultivo son las zonas altas. Sin embargo, existen muchas especies de solanum, existen varias papas silvestres que crecen casi desde el nivel del mar hasta zonas muy altas. Una cosa interesante, por ejemplo, es que los cultivos más importantes de papa en México están en Sonora y en Sinaloa, que en realidad son zonas pues más cálidas, ¿no? Claro, no es como lo que yo pensaría en un sitio como Colombia o Perú o Bolivia, que son zonas muy frías y altas. Ahora, una cosa que me llama a mí mucho la atención es que en México prácticamente encontramos, pues en los mercados a donde vayamos, dos tipos de papa, que es la blanca y la rosita o rosadita. Y por ahí me dicen que México aportó papas al mundo, diferentes variedades. ¿Tú qué sabes de esto? Bueno, lo primero que habría que recordar es que la papa llega a Europa. El primer indicio de llegada de papa a Europa está en las Islas Canarias y es papa andina.
En la actualidad, y bueno, en el siglo XIX, que hubo esta plaga del tizón tardío, se lleva una variedad que es del sur de Sudamérica, valga la redundancia, de Chile, y con esta entonces ya se logra como volver a tener suficiente papa para esa zona del mundo. Pero pues uno de los problemas que siguen siendo relevantes hasta el día de hoy es el tizón tardío, y México ha aportado 35 variedades de papa que son tolerantes al tizón tardío. Okay. Y también otras 7 variedades que son tolerantes a otro de los grandes problemas de la papa, que es la punta morada, ¿no? Entonces sí es muy interesante que hay muchas variedades que se han desarrollado en México que se han aportado al mundo. ¿Y que no las tenemos aquí? No estoy segura de si las tenemos pues o yo no. Yo no las he visto, mira, ahí tengo las que encontré. Pero fíjate que estamos hablando de variedades que tienen una tolerancia a una enfermedad, y eso no necesariamente cambia el color o la forma. Pueden ser estas mismas formas, pero con esa capacidad de tolerar esa enfermedad. Entonces, yo diría que lo que no tenemos aquí en México son variedades con diferentes sabores, ¿no? O con diferentes texturas. Yo sí diferencio entre la blanca y la roja, por ejemplo, que la roja es mucho más harinosa y para mí es de un sabor mucho mejor que la blanca. Pero no encuentro más sabores aparte de eso. ¿Y sabías que la roja desapareció un tiempo? No. Nos metieron blanca. Yo de niño siempre veía roja, los guisos eran con roja, los romeritos, me acuerdo que veía las papitas rojas, y luego después ya tenían que partir en cubos para echar a los romeritos la papa blanca porque no nos llegaba o la dejaron de cultivar. Esa es una historia interesante, pero a ver, aquí estamos con un experto historiador. ¿Qué nos puedes contar de la papa? Yo por ahí dije hace rato que la papa pues la trajeron los españoles a México, que eso es lo que documentaron, y que, o bueno, al menos las especies que cultivamos y consumimos llegaron de Perú, traída por ellos, aunque había papas silvestres. ¿Tú qué nos puedes decir? Sin duda, bueno, es un placer estar con María Andrea, contigo. Aquí, muchas gracias. Y la papa está considerada por la FAO, bueno, aquí tenemos una experta, el cuarto cultivo en importancia en el mundo, por detrás del arroz, del trigo, del maíz. Y hace un momento mencionaban algo que es fundamental. Así como el maíz ha estado ligado a la cosmovisión de los pueblos y de las culturas originarias de Mesoamérica, la papa lo estuvo con las culturas andinas, ¿no? Y tanto así que los referentes pues, más antiguos de la papa, curiosamente, los encontramos en la mitología inca, en la mitología andina, ¿no? En la cual dicen que Viracocha, el creador, pues, saca del fondo del lago Titicaca el sol, las estrellas, la luna, pero también envía a sus 2 hijos a clasificar las plantas y a enseñarle la agricultura a los hombres. Entonces ahí surge la papa, siendo este tubérculo siendo un elemento fundamental para el desarrollo de estas culturas, por lo que mencionaban ustedes, ¿no? Uno, se pueden cultivar, cosechar a más de 4,000 metros de altitud. Hay, si no me equivoco, hay más de 200 variedades de papas en las zonas andinas. La creación de este alimento, del chuño, ¿no? a raíz que surge, ¿no? de la papa congelada, y es una magnífica herramienta para evitar hambrunas. Y así va la papa incorporándose no solo a la cosmovisión, sino a la vida cotidiana de las culturas andinas. Tan es así que en cada hogar había, como sucedía en Mesoamérica con el maíz, una parcela familiar, que los andinos la denominaban topo, ¿no? Y incluso la tierra se medía en topos, ¿no? Las extensiones de tierra se medían en topos, y llega a consolidarse como pues, la base de la alimentación y del ascenso del imperio inca, y llegan a denominar a la papa la mama jata, ¿no? Que es la madre del crecimiento. Y ahí, pues bueno, al consumarse la conquista del imperio inca,
¿no? En 1532, cuando Pizarro pues, se somete a Atahualpa, pues bueno, la papa continúa con los conquistadores. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta, uno, del alto valor nutricional que tiene la papa, en segundo sentido, que es muy fácil de conservar, ¿no? Entonces, primero, los navegantes españoles empiezan a alimentarse de papa, la introducen evidentemente al resto de las posesiones españolas recién conquistadas o descubiertas por los europeos en América, tal como es el caso de México, ¿no? que llega a ser la Nueva España, y también se introduce ya en Europa, pero en un principio es una planta de ornato, es un producto exótico del Nuevo Mundo, pero pronto comienzan a descubrir pues todas las bondades de la papa, y en el sentido que la papa pues es un alimento para el pueblo, es un alimento paliativo para las hambrunas. Porque a diferencia de la papa, el maíz no pegó. Pero ¿sabes por qué no pegó en Europa? Porque no se llevaron la tecnología de la nixtamalización. Exactamente. Entonces no supieron cómo procesarlo, y por eso no es un cereal como el trigo, que el trigo sí permeó en todo el mundo, y el maíz pues tiene sus regiones. No, y hay que ver que a raíz de estas semillas, de estos cereales, pues surgen civilizaciones, ¿no? Bueno, los mexicanos, los mesoamericanos somos el ejemplo ideal con el maíz, pero por ejemplo cuando llega en el siglo XVII la papa a Irlanda, pues llega para quedarse. Entonces esto nos deja ver que la papa ha sido tan importante para muchos pueblos como lo es, y perdón que reitere el ejemplo, como lo es el maíz para México. ¿De dónde salen las papas fritas? ¿Francia, Bélgica? ¿Será que México, al no tener tradición de papa y consumimos muchas papas fritas, es por eso que tenemos la papa blanca, es la que más... Las papas fritas, ¿no? Las papas a la francesa, pues bueno, hay una disputa histórica entre Bélgica y Francia, ¿no? Pero también los franceses sostienen que ya a finales del siglo XVIII ya se encontraban las papas fritas, ¿no? En esta presentación o forma de bastón, como una botana callejera en París. El camote también tiene muchísimos aportes. O sea, los tres tubérculos que tenemos hoy aportan unos nutrientes fabulosos a la humanidad. La papa sí llegó para quedarse, pegó con tubo en todo el mundo, sí. Pero estos otros dos no, que es el camote y la yuca, aunque uno en África y el otro también, y en Latinoamérica, sobre todo más en las costas. Pero ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa a nivel tubérculos? Tú cuéntame del camote. Bueno, del camote no sé mucho así de sus variedades. Sí se usa, en Perú también lo usan, y también lo usan en presentaciones como las papas fritas, que eso es muy interesante, ¿no? Porque es como tener papitas fritas, sí, pero son dulzonas. Sí, sí, sí. Y son muy ricas, son ¿no? muy ricas, sí, son muy ricas como acompañante. Y la usan para el ceviche mucho, ajá, el camote también. Sí, y importante de todos los tubérculos, pues la cantidad de almidones que tienen, o sea, definitivamente son unos alimentos muy relevantes. Fuente de energía. Sí, una fuente de energía increíble. En los Andes existen no sé cuántos tubérculos diferentes, hay platillos con diversos tubérculos. Acá, como dices, tenemos 3. La yuca pues es más de zonas tropicales, pero existen otra cantidad de oyucos, uyucos, bueno, una cantidad de cosas pequeñitas que parecen papas pero que son diferentes. Y todo lo que tienen en común justamente es esta gran cantidad de energía que aportan, ¿no? Los almidones que brindan en la alimentación. Sí se usan mucho en estas zonas altas, sobre todo, porque inclusive en Colombia, por ejemplo, la yuca se usa más en zonas costeras y en los llanos orientales. De las costas. La papa se utiliza más en las zonas más montañosas. Y pues sí existe toda esta gradación. Los otros tubérculos quizás no le gustan mucho a la gente, a veces porque, bueno, este es dulce, entonces hay mucha gente a la que no le gusta. Aquí en México, pues sí, se usa mucho para dulces, es muy común, ¿no? Claro, sí. Si no estoy mal, y por favor corríjanme, en el Día de Muertos,
por ejemplo, o dulces particulares para esa época. Sí. En Estados Unidos el Día de Acción de Gracia hay camote. Hay puré de camote siempre. Sí. Y los extranjeros cuando llegan a Latinoamérica les encantan las cosas hechas con yuca y con camote, las disfrutan mucho y porque no las tienen, pero nunca se las han llevado. Pero tú, ¿qué me puedes contar de la historia? Bueno, lo que dice María Andrea es fundamental, ¿no? El camote, bueno, por su sabor dulce, pues se ha incorporado en las distintas gastronomías del continente. Mencionaban pues los ceviches con camote, el camote como el puré de camote como acompañamiento de los pavos en Acción de Gracias de los norteamericanos, y en México particularmente en los dulces. Vamos a dar paso a nuestra, pues más que invitada, ya es parte del programa porque está siempre, Sí. es Arlene Vidal, que Sí. por aquí anda y que nos va a venir a hablar pues de la nutrición que se da en estos tubérculos. Bienvenida, Arlene. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Hola, Arlene. Mucho gusto. Eres Roberto y María Andrea. Un gran gusto. Sí. A ver, ¿qué nos encontraste sobre Bien, el consumo? puedo decir que son mis favoritos todos. Todos, míos también. Y muy importante saber que normalmente se ocupan en el área de cereales y tubérculos, o sea, es como si fueran del mismo grupo, como lo han platicado por la cantidad de carbohidratos que contienen. Entonces, en México se ubican en ese grupo de alimento y principalmente nos van a aportar lo que es la papa, vitamina C en su mayoría, el camote en su mayoría también la vitamina A, que es el retinol, por eso es color, pues en este caso como amarillo anaranjado. Okay. Y también tenemos un camote que es el morado, que ese igual es más blanquecino, también nos va a aportar vitamina C y son ricos en minerales, en potasio sobre todo, pero como lo principalmente interesantemente de estos tubérculos es la vitamina A y la vitamina C, que es lo que más pues llegan a contener, y para preservarlos es la cocción lo que nos va a enriquecer de esta vitamina. O sea, si está frito lo pierde, si está hervido, que es como normalmente se debería preparar, ¿no? Y lo más tradicional, se previene mucho mantiene esta vitamina dentro del alimento y se puede consumir, y es un alimento muy versátil que se puede incluir en todas las recetas, ¿no? Mi favorito es en salsa verde, tanto la yuca como la papa, el camote, pues se llegan a comer en croquetas, de preferencia no fritas, por favor, porque va a incrementar su contenido calórico, claro. Sí. Y siempre la duda que viene es, ¿engorda la papa? ¿Engorda? Sí. No. Una papita de 150 gramos, más o menos, me va a equivaler a 2 tortillas de maíz. Hablando de equivalencias en alimento, de si no quiero tortillas como papa, sí. La energía te la dan la misma, es el mismo resultado. Exacto. No es una mejor que la otra. No, hablando en calorías, esa es la porción y la pueden comer en sopa de papa con poro, en salsa verde. Alguna que no viene aquí que me gustaría mencionar, que se da mucho en Veracruz, Michoacán, es el chinchayote, no sé si lo ubican. El chinchayote. También sabe delicioso en salsa verde. Chayote. Exactamente, y me encanta en salsa verde, ¿no? No sé, la salsa verde es mi favorito siempre. Todo lo rico engorda, ¿verdad? Sí. Pues en esa no, fíjate que no, porque como es hervido en su mayoría, no hay necesidad de freír como lo que es en el caso de las papas fritas, que sí saben buenas, pero para la salud no son tan buenas, entonces mejor hervir. Ahora, son buenos, pero todo con moderación, ¿no? Exacto. No es algo que tengamos que comernos todo a un En plato volumen. de puré de papas, que es delicioso, pero Claro. también llevas los lácteos y La mantequilla. Sí. Entonces, igual el camote, una taza medidora, también es una muy buena cantidad. Y un beneficio que tienen los tubérculos, sobre todo principalmente la papa, es que tiene ese efecto saciante. Si alguien se come una papita, siente que se llena muy rápido. Entonces, cuando buscan perder peso, si quieren, en lugar de comer tortillas que luego se comen hasta 10, comen mejor una papita, ¿no? Una papita para que se sienta de saciedad. Les quiero invitar a comer, que les hice en honor al Monsieur Parmentier unas papas, qué rico. un pastel de papas con crema y mantequilla y un cerdito en adobo. Muchas gracias. Wow. Disfruten y seguimos aquí nuestra plática. Entonces tú haces panes de yuca.
Sí, pues ahora en este encierro pandémico descubrí que tengo habilidades para hacer panes. Entonces ando experimentando con harinas y siempre he tenido la inquietud justo de los panes colombianos, porque uno siempre busca sus sabores tradicionales, por eso también hago arepas. Entonces sí he estado experimentando con la harina de yuca, justamente estos panes. Solo que siempre es difícil como encontrar los ingredientes que se parezcan, el queso que necesitas para que dé un sabor parecido al que tú tienes, porque creo que los sabores también son algo muy cultural. Claro. Sí. Entonces Totalmente. luego cuando logras hacer la preparación pero no sabe a lo que tú recuerdas, como que te quedas, esto no es lo que estoy buscando, entonces tienes que seguir en esa búsqueda, en esa investigación, pero ahí vamos, ahí vamos. Espero les guste, disfruten. Muchas Hacemos gracias. homenaje hoy a la papa. Sí. Y claro que sí a sus parientes cercanos, que es Están el camote riquísimas. y es la yuca. Y no me queda más que agradecerles, recordando que estos importantísimos ingredientes no se conocían en el resto del mundo y vinieron a salvar vidas en los momentos de hambre, de guerras y de pobreza extrema. Entonces hay que retomarlos, hay que revalorizarlos, incluyámoslos en la dieta diaria. Y si no hubiera sido por el descubrimiento de América y por la conquista que tuvimos en este continente, no hubieran llegado a las demás poblaciones. Así que muchísimas gracias, fue un placer estar nuevamente con ustedes y nos vemos en el próximo capítulo.